¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Suena un poquito fuerte, ¿no? Pero eso es de lo que nos va a hablar la palabra de Dios hoy día. ¿Hijos de Dios verdaderos o hijos de Dios falsos? Básicamente en palabras un poco más digeribles, ¿no? En una de las conversaciones que el Señor Jesucristo sostiene con sus adversarios, podríamos decir, que eran los escribas y los fariseos, Él ve la hipocresía de sus corazones y ve la falsedad de sus corazones y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros somos del diablo? Nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos lo más alto en espiritualidad aquí en Israel. ¿Cómo te atreves tú a llamarnos a nosotros hijos del diablo? Porque el Señor les dijo eso, básicamente. Y el Señor Jesucristo les responde: porque las obras de vuestro Padre queréis hacer. Básicamente, esa es la resolución que el Señor Jesucristo toma cuando califica a estos hombres impíos como hijos del diablo. Simplemente porque ustedes quieren hacer las obras de vuestro Padre. De manera que esta amonestación, mis amados hermanos, y a la vez esta enseñanza que nuestro Señor nos deja en su palabra, nos va a dar la clave para entender por qué el apóstol Juan, cuando escribe esta carta a sus hijitos, y pues a todos aquellos que la íbamos a leer, nos va a dar una perspectiva radical con respecto a esta diferencia tan marcada de ser o hijo de Dios o hijo del diablo. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer después de este sermón, después de este mensaje, después de la exposición bíblica es: ¿soy un hijo de Dios o no lo soy? Y si no lo soy, debemos recordar que no estamos en un término medio. O sea, o yo soy de la izquierda o soy de la derecha, pero no estoy en la mitad. Básicamente eso es lo que el apóstol Juan nos va a decir. Y como ya lo hemos mencionado en otros mensajes anteriores, el día de hoy, hermanos, vivimos tiempos donde mucha gente está convencida de que es cristiana. Ustedes encuentran gente en el trabajo, gente en la universidad, gente en el bus, y le dice: ¿tú eres cristiano? Yo también lo soy. Mucha gente está engañada y piensa que es un hijo de Dios gracias a que muchas veces en las iglesias, en lugares como estos, en todo el país, en toda Latinoamérica, en Australia, en Estados Unidos, en Europa, los pastores tienen una total despreocupación sobre aquellos que vienen a sus iglesias para congregarse. Y mientras más gente es mejor. Mientras más gente venga y se bautice, mejor para nosotros. Mis amados hermanos, los pastores hemos rebajado el mensaje del Evangelio con expresiones como estas. Así tan simplificado: acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. Acepta a Cristo en tu corazón y eres parte del reino de los cielos. Así de sencillo. Otra frase que saben decir es: deja que Dios llene el vacío que hay en ti. Acércate a Cristo y deja que Dios llene el vacío que hay en ti. Acércate a Cristo y vas a ver que la depresión que tienes se va. Acércate a Cristo y vas a ver que la tristeza que tienes en tu corazón se irá. Como una forma rápida de solucionar los problemas que aquejan a la gente, como que si fuera una pastillita. O sea, la gente viene deprimida, viene triste, viene ansiosa, y nosotros rapidísimo le damos la aspirina espiritual para que dejen de sentirse así. Mis amados hermanos, yo les pregunto algo:
¿En qué momento en la palabra del Señor hemos visto que los apóstoles evangelizaban de esa manera? ¿En qué momento de la palabra del Señor el evangelio se ha resumido en expresiones tan sencillas como estas? El día de hoy las condiciones para aceptar a alguien como miembro de la iglesia, pues básicamente son nulas. No hay parámetros, no hay lineamientos doctrinales bien establecidos para recibir a alguien como miembro. Y no solamente eso, sino que a veces solamente el requisito más importante para bautizarse es hacer un curso de bautismo. Porque como el día domingo levantó su mano, entonces simplemente le vamos a dar un curso de bautismo de 4 semanas, o a veces de menos, y ya al siguiente domingo está bautizado y es parte de la iglesia. ¿Cómo era el proceso de membresía en una de las iglesias del siglo XIX? Estamos hablando de los años 1800 en el Reino Unido, donde había un hombre llamado Charles Spurgeon, un hombre prominente, le llamaban el príncipe de los predicadores. Y dice que en la edición de febrero de 1869 de la revista La Espada y el Palustre, este pastor, este predicador, Spurgeon, habló de 5 pasos que ellos hacían para garantizar que aquellos que vendrían a sus iglesias a congregarse lo hacían de verdad, sinceramente y de todo corazón. No eran pasos, digamos, bíblicos, pero al menos ellos habían determinado que debían hacer un proceso para investigar si ellos realmente eran nuevos creyentes o nuevos convertidos. Primero, el candidato tenía una entrevista con uno de los ancianos de la iglesia. No era el pastor principal, era uno de los ancianos. Podríamos decirlo aquí como uno de los diáconos, de los líderes de la iglesia que están detrás de los asuntos de la obra del Señor. Entonces, el candidato tenía una entrevista con un anciano de la iglesia para compartir su testimonio y demostrar una comprensión clara del evangelio. O sea, que iba a ser de alguna manera como interrogado, ¿no? Se le iba a tomar una lección, a ver si comprendía el evangelio, si comprendía por qué él había decidido seguir a Cristo. No, lo que pasa es que yo me sentía deprimido y como a mí me dijeron que si yo me convertía a Cristo, se me iba a quitar ese dolor del corazón. Y a veces, hermanos, estas cosas son simplemente pretextos para que nuestras iglesias se llenen y se llenen y se llenen. Segundo, ¿qué hacían ellos? Si el anciano estaba satisfecho, el candidato, es decir, este hombre o esta mujer que venía para ser miembro de la iglesia, se entrevistaba ahora con el pastor principal. Luego de los diáconos, iba al pastor principal a tener una entrevista. Tercero, se nombraba a un visitador. Miren ustedes, un miembro de la congregación específico designado para investigar el carácter y la reputación del candidato en su hogar y lugar de trabajo. O sea que había un investigador que iba a su casa a preguntarle a su esposo o a su esposa cuál era el carácter de esa mujer o de ese hombre. Iba a su trabajo para preguntarle, oye, ¿qué tal es ese compañero de trabajo? ¿Cómo actúa? ¿Qué iban a decir sus compañeros? ¿Qué iba a decir su esposo? ¿Qué iba a decir su esposa? Y en cuarto lugar, el candidato era expuesto al voto congregacional. La iglesia decidía si aceptarlo o no después de escuchar su testimonio. Miren ustedes, después de todas estas pruebas, examinaciones, el candidato era presentado aquí en la iglesia
y se le preguntaba a la iglesia si estaba de acuerdo que aquella persona iba a ser bautizada o no, iba a ser miembro de esa iglesia. Fíjense ustedes toda la meticulosidad para cuidar de que la iglesia esté sana, esté llena de miembros. Estamos hablando de miembros, no de asistentes, porque a la iglesia puede asistir cualquiera, hermanos. Puede asistir un homosexual, una lesbiana, un ateo, quien sea. No le vamos a cerrar la puerta a la iglesia. Pero el que quería ser miembro debía ser examinado. El día de hoy, hermanos, todas estas cosas suenan un poco locas o suenan un poco exageradas, ¿no? Conozco iglesias donde al domingo siguiente, después de haber una persona levantado la mano, ya está bautizada. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que como pastores tengamos tanta ligereza en bautizar tan rápido a la gente sin ni siquiera observarlos? Tenemos que observar a la gente, porque nosotros somos responsables de que ellos conozcan el camino a la salvación y no a la perdición. La primera cosa que vamos a mencionar del pasaje que hemos leído en Primera de Juan capítulo 3 del 4 al 10 es que permanecer en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Y qué es el pecado? Vamos a tratar de responder estas interrogantes. Versículo 4, mire lo que dice. Estamos en nuestro texto principal, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Leamos lo que dice este pasaje. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Miren ustedes allí, hay una definición de pecado. Pecar es la condición natural en la que todo ser humano vive. Nacimos en pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestra tendencia es pecar. Esa es la corriente que nos lleva a lo largo de esta vida. Es como una flecha que en lugar de dar en el blanco, falla en la llegada a su destino. Una flecha que ha sido apuntada en un blanco y en lugar de pegar en el centro, pega en otro lugar. Eso es pecar. En lugar de hacer lo correcto delante de Dios, nos desviamos. En lugar de perseguir lo que le agrada al Señor, hacemos lo contrario. Pero también pecar es negarnos a conocer lo que Dios dice en su palabra para ponerlo en práctica. Porque hay mucha gente que quizás no conoce la palabra, pero adicionalmente se niega a aprender de ella. Porque nosotros podemos pecar por ignorancia, pero otra cosa también es pecar porque no queremos aprender. Y si no aprendemos, pues viviremos pecando aún más, hermanos. Una de las cosas que todo creyente persigue cuando ha sido regenerado por Dios es la santidad. Eso es lo que un creyente anhela con todas sus fuerzas. No es una palabra rara, es un anhelo, es un deseo de todo creyente, de toda persona que ha sido regenerada, cambiada, transformada y convertida por el Señor. Porque quizá no nos gusta hablar de santidad, porque hay muchas cosas que quizá chocan con respecto a este término en nuestras vidas. Según Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que sin ella, sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Es decir, que el cielo no se lo ganan quienes han sido buenas personas en esta tierra. No. Tampoco quienes han hecho muchas cosas por los necesitados, ni tampoco quienes han donado las sumas más grandes de dinero para causas honorables y nobles. No. Mis amados hermanos, necesitamos una santidad que excede
a nuestra capacidad. Una santidad que por medio de nuestros medios y nuestras fuerzas no podríamos lograrla. Necesitamos al Santo. Necesitamos la intervención de alguien más poderoso, de alguien sobrenatural que venga a nuestras vidas y provoque una santidad que no es parte de la corriente de este mundo. De manera que usted me podría decir, Mario, pero entonces, si eso fuera así, nadie podría entrar en el reino de los cielos, porque ¿quién es perfectamente santo? ¿Quién es perfectamente justo? ¿Quién ha vivido de tal manera que pueda agradar a Dios al 100%? Y la respuesta es exacto, correcto. Nadie puede entrar en el reino de Dios por mérito propio. Nadie cumple los requisitos, hermanos, que Dios dispone para que podamos llegar a ese punto. Si fuera por nuestras propias calificaciones, por nuestro propio mérito, no podríamos hacerlo. Por eso la Biblia nos enseña, Romanos capítulo 3, que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno. De manera que es gracias a Cristo que tenemos perdón de nuestros pecados. Es solamente por medio del Señor Jesucristo que tú y yo el día de hoy podemos calificar. Sin Cristo no hay cómo hacerlo. Y eso nos va a decir el versículo 5. Hay un problema grande, dice el versículo 4. Todo aquel que peca infringe la ley de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y sabéis que Él, ¿qué hizo? Apareció. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es decir, hermanos, que el Señor Jesucristo fue el único hombre, 100% hombre y 100% Dios. Pero fue el único hombre que pudo hacer lo que ningún hombre a lo largo de la historia iba a ser capaz de hacer. Por eso fue aceptado su sacrificio. Por eso Él pudo pagar por los demás hombres. Por todos los seres humanos incapaces de hacer una cosa de esa magnitud. Y esa es la mayor demostración de amor. Habíamos visto en el mensaje pasado que el día de hoy se nos ha demostrado un amor tan pero tan profundo y tan grande que Dios nos llama a sus hijos. ¿Y gracias a qué? El versículo 5 lo dice. A causa del Hijo de Dios, que apareció para quitar los pecados del mundo. Que apareció, hermanos, para darnos su libertad, como hemos cantado en esta mañana. Esa es la mayor demostración que el Señor, que Dios, el Padre, envió a su Hijo. Y no solamente que lo envió, sino que siendo totalmente inocente y justo, permitió que su sangre fuera sacrificada. ¿Qué padre en su juicio podría poner a su hijo como sacrificio por gente mala y perversa, por gente pecadora y rebelde como nosotros? Pero Él demostró su amor tan grande de esa manera. En ese sentido, Dios amó al mundo con un amor que nadie podría sobrepasar. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 19. Vamos a Romanos capítulo 5.
un capítulo muy conocido por la iglesia. Comienza: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 18, mire lo que dice: así que, como por la transgresión de uno, estamos hablando de Adán, ¿verdad? El primer Adán. Por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Cristo, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Miren ustedes, por el pecado de Adán todos nosotros fuimos constituidos pecadores y tenemos culpa en nosotros. Así también por la obediencia de uno, solo uno obedeció, los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, queridos hermanos, gracias a la perfección de uno, los pecados de muchos fueron quitados. Gracias a la justicia de uno, la injusticia de muchos fue perdonada. Y justicia que fue puesta gratuitamente en nuestra cuenta. Habiendo tenido un saldo totalmente negativo, éramos deudores a gran escala de Dios. Pero Él puso en nuestra cuenta justificación. Dios ha cambiado nuestro corazón y ha transformado nuestra mente egoísta para tener una mente que busque hacer lo que es agradable al Señor. Dios ha puesto en nosotros su corazón. Y por eso, hermanos, enfatizamos en esta primera enseñanza: permanecer en Cristo, permanecer en el justo, permanecer en aquel por el cual a nosotros se nos dio libertad, salvación, vida eterna y justificación. No hay otra forma, no es lejos de Él, es permaneciendo en Él que nos quita y nos libera de la esclavitud del pecado. Porque el mundo el día de hoy peca sin detenerse. Porque el día de hoy el mundo peca sin tener ninguna intención de decir: estoy haciendo lo malo, voy a reflexionar y voy a cambiar mi forma de vivir. La segunda enseñanza que vamos a obtener de este pasaje es: aquellos que están en Cristo no viven pecando. Aquellos que están en Cristo, dice el pasaje literalmente, no pecan. Pero ¿cómo puede ser posible eso si yo a veces me encuentro en un pecado? O me encuentro en alguna actitud que no es correcta delante del Señor. ¿A qué se refiere? Miren lo que dice el versículo 6 y 7 de nuestro pasaje principal. Primera de Juan, capítulo 3. Todo aquel que permanece en Él. Miren, todo aquel que depende de Él, que está agarrado de su mano, que dice: no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Miren ustedes, hermanos, que solamente permaneciendo en Dios podemos vivir de una manera, podríamos decir de una manera rara, sin pecar. Una cosa es vivir pecando y otra cosa es caer en un pecado. Una cosa es abrazar el pecado y otra cosa es, hermanos, que en algún momento
alguien haya resbalado por alguna debilidad y haya pecado de una u otra forma. Una cosa es alguien que su hábitat normal es el lodo. Y otra cosa es alguien que se ha chispeado por haber pisado mal en algún terreno. No es lo mismo. El que ama el pecado buscará nuevamente revolcarse en lo mismo una y otra vez. Pero el que permanece en Cristo, que dice no peca, no tiene como una vida habitual el pecar y el fallar delante de Dios y hacer las cosas que no son agradables de Él. Por eso el Señor en esta mañana enciende nuestras luces para que examinemos cómo estamos viviendo. Mire lo que dice el verso 8 y 9, un poquito más adelante. Si decimos, vamos al capítulo 1. Regresamos un poquito al inicio del libro. Y desde el inicio se nos dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El creyente peca, sí o no? Sí. Sí peca. Por eso Juan asume que si nosotros pecamos y confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el creyente no vive en un pecado. Gloria a Dios por aquellos hombres que en algún momento de su vida fueron adúlteros. Y luego de comprender su pecado se apartaron del adulterio. Gloria a Dios por aquellos cristianos que en algún momento estafaron a alguien, pero luego de comprender mejor la palabra del Señor y comprender mejor el Evangelio, retribuyeron a ese a quien le habían estafado y dejaron de estafar. Gloria a Dios por aquellos hombres que, yendo a la iglesia, siendo miembros de una congregación, insultaban en la calle, en sus casas, donde sea, pero luego de conocer la palabra del Señor y seguir madurando en ese conocimiento, dejaron los insultos, las groserías, los golpes y toda cosa que no le pertenece a un hijo de Dios. Gloria a Dios por esos hombres que luego de pecar se arrepintieron y dejaron el pecado. Eso es un creyente. No que no peca, pero cuando sabe que eso es desagradable delante del Señor, se aparta de eso. Cuando viene la tentación y quizá por alguna razón, por algún momento, disfruta en su mente de esas cosas, luego que el Espíritu Santo se acerca a su vida y le enseña lo que es santo, lo que es correcto, Él entiende y dice: Señor, perdóname por, al menos en mi mente, haber disfrutado de lo que no es agradable y conforme a ti, a tu palabra. Esa es la diferencia. Lo que nos revela este pasaje es que el creyente no puede tener la misma vida de pecado que tenía antes de conocer al Señor. Imposible. No podemos tener el mismo nivel, hermanos, de nuestra vida pasada en relación al pecado. Por eso una cosa es vivir pecando y otra cosa es caer en un pecado por distintas razones que sean. Y una de estas razones principales por las que podríamos responder que el creyente peca es que descuida
su relación con Dios. Esa es una de las razones principales por la que queremos pecar, por la que queremos hacer nuestra voluntad, por la que vivimos en guerras, en pleitos, en pasiones, en inmoralidad. A veces, hermanos, si somos sinceros, hemos pecado todos. Si somos sinceros, nosotros podemos vernos en esas circunstancias. Pero eso es a causa de descuidar nuestra comunión con el Señor. Si tú descuidas tu comunión con el Señor, vas a pecar. Si nosotros no vivimos en el Espíritu, es decir, si no vivimos dependiendo del Espíritu Santo por medio de ser enseñados en su palabra y por medio de venir y postrarnos delante del Señor y echar delante de Él toda tentación, toda posibilidad de actuar y comportarnos mal, hermanos, no podremos lograr la vida que agrada al Señor, porque es solamente dependiendo de Él. Es solamente en dependencia del Espíritu Santo quien te habla cuando tú abres su palabra. Quien te habla cuando tú te arrodillas delante de Él y te postras delante de Él y eres sincero y pones tus cargas en Él. Por eso hemos hablado durante estos básicamente 3 capítulos del Paracletos. Ya ustedes han escuchado esa expresión. El que ayuda, el que viene a dar soporte, el que viene a fortalecernos en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de tentaciones. La vida cristiana es una constante lucha por no agradarnos y amarnos a nosotros mismos cuando vengan las propuestas de Satanás. Porque Satanás te dice, te lo mereces, hazlo. Si tu esposa no te lo da, te lo mereces, hazlo. Si has trabajado duro, anda, compra. Gástate el billete si tú eres el que se ha partido el lomo. El creyente, hermanos, lucha constantemente con esa negación de lo que su carne ama, de lo que su carne anhela. Es una lucha constante. El creyente no puede vivir sin esa lucha. Y debemos permanecer luchando, hermanos. Por eso decimos que es una constante lucha por no agradarnos. Todo lo contrario, niégate. Por no amarnos a nosotros mismos cuando vengan todas estas cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu propio corazón. No satisfagas los deseos de tu propia carne, que es tu corazón. Porque el corazón y la carne no son distintas, no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a esto que está aquí, de donde nacen los malos deseos. Digo pues, andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Nuestra vida debe marcar una gran diferencia con aquellos que son considerados hijos del diablo aquí en este pasaje. En el versículo 10. Mis amados hermanos, no hay una forma más clara de conocer el árbol sino por sus frutos. Quizá podríamos dudar sobre qué árbol es ese o aquello, pero cuando vemos sus frutos es indudable qué tipo o qué árbol es. Yo no conozco el árbol de manzana, no me lo sé de memoria. Pero si veo que hay una manzana guindando de ese árbol, sé que es un árbol de manzana.
No me imagino cómo será el árbol de pera. ¿Quién conoce el árbol de pera? Pero si yo veo una pera, es un árbol de pera. Nuestro Señor nos advierte esto y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Mis amados hermanos, no existe ninguna posibilidad de que siendo hijos de Dios vivamos dando frutos de ser hijos del diablo. No hay posibilidad. No hay una posibilidad de que el árbol de manzana dé Reina Claudias. No hay. De la misma forma, no hay posibilidad de que un hijo de Dios dé frutos de hijo del diablo. No hay posibilidad. No nos engañemos. Por eso aquí Juan dice, no nos engañemos. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. No te engañes. La Biblia es clara y es clara para que entiendas y comprendas lo que es el Evangelio. Así como tampoco existe ninguna posibilidad de que los hijos del diablo den frutos de una vida que solo se puede vivir bajo la guía y la ayuda del Señor. No pueden. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 18, dice así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos buenos. Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dice aquí. Mis amados hermanos, no tenemos que darle más vueltas al asunto, tal como lo dice el versículo 8 y 9. Vamos a nuestro texto principal. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 9. Miren lo que dice. El que practica el pecado, ya hemos definido qué es practicar el pecado, es vivir abrazando el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde que salió, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, mire, no practica, no es su naturaleza pecar y pecar y pecar. No, porque la simiente de Dios permanece en él. Hay una razón por la que el cristiano no puede vivir pecando y pecando y pecando y pecando. Porque la simiente del Señor, su espíritu está en él. Su sello está puesto en el creyente. No podemos vivir así. Pastor, ¿y ahora qué hago? Estoy preocupado con esto que estamos aprendiendo. Finalmente, no olvidemos, mis hermanos, que entre los hijos de Dios debe haber dos frutos que garantizan que somos sinceros a pesar de nuestras falencias y debilidades. Examinémonos. Dos frutos que se mencionan aquí. La justicia y el amor a los hermanos en la fe. Miren ustedes. Dos cosas, dos frutos. Hay muchos frutos. Pero aquí Juan dice, examínate y mira si hay esto en ti. Justicia y amor a tus hermanos en la fe. ¿Cómo estamos viviendo en relación a estas dos cosas? Justicia. ¿Cómo es nuestro carácter y nuestro comportamiento con nuestro prójimo en relación a la justicia? Cómo nosotros demostramos nuestro amor a los hermanos de la fe. Y aquí no es que nos estamos negando a amar a todos. Debemos amar a todos, hermanos. Pero hay una característica del creyente, que el creyente ama a otros creyentes.
Tú puedes amar a todos, mira, pero no todos aman a los creyentes. Tú puedes darle de comer al necesitado, puedes darle de comer al caído, puedes hacer una campaña, puedes tener una fundación, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes amar a todos los que tú quieras. Puedes donar dinero a África, puedes donar dinero a la guerra de Siria con Israel, puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero solo el cristiano, solo el creyente, solo el Hijo de Dios ama a la iglesia. Esa es una característica innegable de un hijo de Dios que ama a los creyentes. Me deleito en mi comunión con los hermanos. Quiero pasar tiempo con ellos. Quiero ayudarlos. Quiero mirarlos en sus necesidades. Concluimos. ¿En qué condición nos encontramos el día de hoy? ¿En qué lado del partido estamos? Si el Señor el día de hoy te ha mostrado quién realmente eres. Porque nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? No dudes en venir delante de Él confesando tus pecados y cambiando de dirección. Si el día de hoy el Señor te ha mostrado o nos ha mostrado, me incluyo hermanos aquí, que no somos hijos de Dios, sino que somos hijos del diablo, el llamado es arrepentirse y cambiar de dirección. El llamado es buscar al Señor de todo corazón. ¿Hay esperanza? Sí. Si la palabra de Dios, hermano, no es para desanimarnos a seguir en la vida cristiana, es más bien para presionarnos a meternos allí en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos ha dado luces sobre quiénes somos, conforme a cómo nos comportamos y vivimos. Yo te ruego, Señor, que si en nosotros, Señor, todavía hay esta simiente de maldad y no somos hijos de Dios, nos arrepentimos de todo corazón y, Señor, queremos vivir para ti. Señor, si el día de hoy tú has convencido, Señor, a aquellos que todavía no están viviendo conforme a tu palabra, si les has convencido de pecado, de justicia que no hay, y de juicio que viene a sus vidas en algún momento, yo te ruego, Señor, que pongas en sus corazones el anhelo de arrepentirse y vivir para ti, de amar tu palabra, de amar tus caminos, de amar tus preceptos, porque para eso es el evangelio, para que el pecador proceda al arrepentimiento, para que el pecador busque, Señor, tus caminos y deje sus malos caminos. Padre, asegura que todos aquellos que escuchen el mensaje de tu palabra sean salvos. Señor, lo que ningún predicador puede hacer en la vida de la gente, transforma los corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.